Lección número 11 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 7 de septiembre. El título de la lección de hoy es, Liderazgo fallido. El tema central de la lección es, el fracaso del liderazgo de Aarón, un contraste con el liderazgo de Moisés. La lección explora cómo un líder puede fallar, cuando se rinde ante la presión popular en lugar de mantenerse firme en sus principios. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El libro del Éxodo narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y su viaje hacia la tierra prometida. En el capítulo 32, el pueblo se encuentra acampando al pie del monte Sinaí. Moisés, su líder, ha ascendido a la montaña para recibir las tablas de la ley directamente de Dios. Sin embargo, su prolongada ausencia causa ansiedad y desesperación entre los israelitas. En este contexto de incertidumbre, se produce un evento que pone a prueba su fe y el liderazgo de Aarón, su hermano. Este episodio sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la tendencia a volver a viejas costumbres cuando la fe flaquea. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Este versículo nos muestra la impaciencia y la falta de fe del pueblo. Aunque habían sido testigos de los milagros que Dios realizó para liberarlos de Egipto, al enfrentar la ausencia de su líder terrenal, se asustaron y rápidamente buscaron una seguridad visible. Nos identificamos con esta necesidad de tener algo tangible en que confiar, especialmente en momentos de incertidumbre. Versículo 2. Y Aarón les dijo, «Apartad los zarcillos de oro de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». En este versículo, Aarón revela su falta de carácter. En lugar de interceder por ellos o recordarles la fidelidad de Dios, cede a la presión y a la demanda del pueblo. Su acción de pedir el oro de las familias es el primer paso para la fabricación del ídolo, un acto de complacencia que nos recuerda la facilidad con la que podemos caer en la tentación de agradar a otros, en lugar de a Dios. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Este versículo demuestra la unanimidad del pueblo en su apostasía. El hecho de que todos participaran activamente en la entrega de sus joyas de oro, subraya la intensidad de su deseo de tener un ídolo. Nos muestra la fuerza de la presión social, y cómo podemos ser arrastrados por la multitud hacia acciones contrarias a nuestra fe. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, y lo cinceló con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Este versículo describe la creación del ídolo. Aarón toma el oro y, con un cincel, le da la forma de un becerro, una deidad común en las culturas paganas de la época. Lo más trágico es la declaración del pueblo, «Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Esta afirmación no solo es una blasfemia, sino un rechazo total del poder de Dios en favor de un objeto creado por manos humanas. Esto nos enseña cómo la idolatría puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y atribuir a lo falso lo que solo pertenece a Dios. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». En este versículo, Aarón intenta fusionar la idolatría con la adoración a Dios. Al edificar un altar y declarar una fiesta para Jehová, busca justificar su pecado, intentando mezclar lo sagrado con lo profano. Este acto de sincretismo nos advierte sobre el peligro de tratar de mezclar la verdad de Dios con las tradiciones o prácticas mundanas. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. En este versículo, vemos las consecuencias inmediatas de la idolatría. El pueblo se dedica a la fiesta y al desenfreno. La celebración en torno al becerro de oro no se limita a un acto religioso, sino que se convierte en un evento de regocijo y libertinaje. Esto nos muestra que la adoración a ídolos siempre lleva al declive moral y espiritual, apartándonos de la verdadera comunión con Dios y de los principios de una vida justa. En conclusión, en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, presenciamos el doloroso fracaso del liderazgo de Aarón y la apostasía del pueblo de Israel.
Al no poder esperar el regreso de Moisés, se entregaron a sus miedos y exigieron un ídolo tangible. Aarón, en lugar de confiar en la promesa de Dios, cedió a sus demandas y fabricó un becerro de oro. Este acto de idolatría culminó en una fiesta de desenfreno, donde se mezcló el paganismo con la adoración a Jehová. Esta historia nos enseña que la fe verdadera requiere paciencia y perseverancia, incluso en la ausencia de líderes terrenales. Además, nos advierte sobre el peligro de la idolatría, la presión social y la necesidad de mantener nuestra devoción centrada únicamente en Dios. ¿Y cómo se relaciona Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, con toda la lección? Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, no solo se relaciona con la lección, sino que es el fundamento de toda ella. Este pasaje bíblico es el caso de estudio que la lección utiliza para ilustrar y analizar el concepto de liderazgo fallido. El pasaje narra el momento en que el pueblo de Israel, impaciente por la larga ausencia de Moisés, presiona a Aarón para que les haga dioses. La lección utiliza esta situación como el ejemplo principal de un líder, Aarón, que cede ante la presión y el temor, en lugar de mantenerse firme en la fe. Los puntos importantes que se discuten en la lección, como la rendición de Aarón, la degradación moral del pueblo y el contraste entre un líder de principios y uno de conveniencia, surgen directamente de los eventos descritos en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6. La lección profundiza en el cómo y el por qué del fracaso de Aarón, basándose en la narrativa bíblica. La aplicación de la lección, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia a la presión y la importancia de la fe, se deriva de las consecuencias del error de Aarón, tal como se presentan en el texto de Éxodo. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Esta historia nos enseña que el liderazgo real no se basa en complacer a los demás, sino en mantenerse firme en las convicciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio carácter y a cuestionarnos si somos líderes que se mantienen firmes ante las presiones o si, como Aarón, somos susceptibles a la influencia de los demás. La lección destaca la importancia de tener una fe inquebrantable, para guiar a otros y de no ceder ante la tentación de tomar el camino fácil. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, la pregunta es: ¿cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Aarón cedió a la presión del pueblo, que estaba impaciente y temeroso por la ausencia de Moisés. En lugar de afirmar la fidelidad a Dios, permitió la idolatría para mantener la aprobación del grupo, demostrando debilidad, falta de convicción y liderazgo complaciente. En resumen, la lección relata el episodio de Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, donde Aarón, en ausencia de Moisés, cede a la presión del pueblo y construye un becerro de oro. El texto bíblico, complementado por la cita de Elena de White, analiza la debilidad de Aarón y su falta de carácter. Se presenta una profunda reflexión sobre cómo la falta de fe y la necesidad de complacer a la gente pueden llevar a un líder a cometer acciones que van en contra de sus principios. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy domingo 7 de septiembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Recuerda que también puedes descargar las lecciones desarrolladas y explicadas en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en la descripción de este vídeo o en el perfil de esta misma cuenta.